Capítulo 2. Me comprometo a adorar con otros. Su compromiso era admirable. Tomó la decisión de asistir. No estaba dispuesto a perdérselo. Ese día, el clima estaba horrible, llovía sin cesar y hacía mucho frío, pero él salió a pesar de ese clima. A causa del mal tiempo, llegó un poco más tarde. También le costó llegar a su asiento. Sin embargo, no se dio por vencido. El asiento no era cómodo, pero él no se fue ni se quejó. Su presencia allí era un claro reflejo de su amor y de su compromiso. Se mostró alegre todo el tiempo. Disfrutó la presencia de los fieles que lo acompañaban. Su actitud, su presencia y su entusiasmo reflejaban un compromiso profundo y duradero. Estaba en un partido de fútbol americano universitario un sábado por la tarde. Al día siguiente, no asistió a la reunión de adoración de la iglesia. Estaba demasiado cansado por el partido y había un 40% de probabilidades de lluvia. Con los demás. La verdadera adoración fluye del corazón como reconocimiento y respuesta frente a la magnificencia de Cristo y al comprender la gracia que se encuentra únicamente en el Evangelio. Abrazar estas verdades mediante la experiencia práctica de la vida cotidiana es imperativo en nuestra relación con Dios. Aunque la verdadera adoración siempre se manifiesta en la respuesta individual frente a la majestad de Dios, la verdadera adoración bíblica se produce al experimentarla con otros creyentes. Es lo que llamamos adoración colectiva o, como algunos lo llaman en lenguaje coloquial, ir a la iglesia. Me encanta leer la historia de las primeras iglesias en el libro de Hechos y las cartas de Pablo a las distintas congregaciones. Poco tiempo después de que Pedro predicó su sermón en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la iglesia de Jerusalén comenzó a reunirse para adorar en conjunto. Esta descripción en Hechos capítulo 2 versículos 46 y 47 es una de mis preferidas. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Eso sí que es ir a la iglesia. Se dedicaban unánimes a esta práctica. No se reunían a tildar algunas pautas legalistas. 3. Hallaban favor con todo el pueblo. El pueblo se refiere a los que no formaban parte de la iglesia, es decir, a los no creyentes, y Dios usó el testimonio y la actitud alegre de los creyentes para obtener un resultado increíble, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La perspectiva bíblica de la adoración colectiva difiere mucho de la manera en que se practica actualmente en muchas iglesias. No deberíamos ir a la iglesia para satisfacer nuestras necesidades egoístas. Por el contrario, vamos a adorar al único Dios verdadero mientras servimos junto a otros creyentes. Conoce a los Archibald. Cuando era joven, mi papá quería vacacionar en el mismo lugar todos los veranos, en la playa Panama City, en Florida. Todos los años nos quedábamos en el mismo hotel, el Bel Air, y nos quedábamos la misma cantidad de tiempo, 2 semanas. Además, íbamos el mismo mes todos los años, en julio. Papá sí que sabía cómo tomarse vacaciones. Se desconectaba del trabajo. Pasaba horas en la playa. Iba a pescar a mar abierto y atrapaba cangrejos que después cocinaba. A menudo, invitaba a alguna otra familia a ir con nosotros durante una semana o las 2 de nuestras vacaciones. Tengo hermosos recuerdos del tiempo que pasamos con los hijos de estas familias. En particular, recuerdo a la familia Archibald. Quizás los recuerdo mejor porque interrumpieron la rutina de mi papá. Un sábado por la noche, nos dijeron que no participarían de nuestros planes a la mañana siguiente. Irían a la iglesia. Un momento, pensé. Estábamos de vacaciones. Eso significa descansar de todo, incluso de la iglesia. Además, ¿cómo podían ir a la iglesia? Estaban a 3 horas de nuestra iglesia local. Más adelante, entendí mejor el compromiso de los Archibald con la congregación local. Incluso cuando estaban de viaje, encontraban una congregación a la cual asistir. Lo hacían gozosos, no porque se sintieran obligados. También recuerdo que no intentaron hacernos sentir culpables por no ir con ellos. La decisión era de ellos y de ellos solos. Nos invitaron a acompañarlos, pero no insistieron. Déjame hacer una pausa para poner esta historia en perspectiva. Esto sucedió hace 50 años, es decir, hace medio siglo. Pero, hasta el día de hoy, recuerdo a los Archibald. Me acuerdo de su espíritu alegre. Recuerdo su compromiso. Y me acuerdo de ese domingo cuando asistieron a la reunión de adoración.
De una participación de mala gana a un compromiso gozoso. En muchas de nuestras iglesias, tenemos que rogarle a la gente que asista a las reuniones. Pero mucha gente tiene excusas injustificables. Como el partido de fútbol americano, el juego de fútbol del hijo, el viaje del equipo de softball, el fin de semana junto al lago, o haber dormido solo 5 horas. Para muchos cristianos, todas las demás actividades se han vuelto obligatorias, mientras que las reuniones de adoración han quedado como algo opcional y de último momento. Jesús se encontró con una mujer samaritana junto a un pozo. Ya conoces el relato. Sabes que Jesús conocía la historia de aquella mujer. Ella quedó maravillada. ¿Recuerdas las últimas palabras que el Señor le dijo en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24? La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esta es una declaración fabulosa del compromiso de la adoración. Es una declaración increíble del deseo mismo de Dios de que nosotros lo adoremos. La adoración a Dios también se manifestaría en adoración colectiva después de la ascensión de Jesús. Para Dios, es una prioridad y, sin duda, tendría que ser una prioridad para nosotros. Cuando Pablo escribió su carta a Filemón, habló de la iglesia que está en tu casa, Filemón capítulo 2. Al igual que en otras cartas, el apóstol le escribió a una iglesia de creyentes que se reunían para adorar a Dios. Por lo que leemos, esta era una práctica libre, esperada y gozosa para los creyentes. La adoración colectiva no es una opción entre muchas. Tendría que ser una práctica constante y persistente de todos los creyentes. Como lo era para las personas de las iglesias del Nuevo Testamento, lo mismo para los Archbold y lo mismo para ti. Me comprometo a adorar con otros creyentes. El terrible desplazamiento de la iglesia motivado por preferencias. No sabría decir la fecha exacta. Personas más inteligentes que yo han intentado explicarlo. En algún momento del siglo XX, los creyentes, en especial en Occidente, comenzaron a desplazarse de una actitud de servicio abnegado y adoración a Dios a actitudes consumistas y egoístas. Ha sido deplorable. Algunos le echan la culpa a la secularización cultural. Otros señalan la degradación de la teología en las iglesias, y algunos afirman que los mismos líderes de las iglesias locales han adoptado modelos corporativos y han transformado las iglesias en organizaciones orientadas al consumidor. Probablemente haya algo de verdad en las tres explicaciones. Pero de algo podemos estar seguros, en muchas de nuestras reuniones de adoración, el centro no es Dios. Estamos concentrados en nosotros mismos, en nuestras necesidades y preferencias. Fíjate si te sientes identificado con alguno de estos comentarios de miembros de la iglesia. Están tomados de mi blog, en tomrainer.com. 1. Esa música no es del estilo que acostumbro escuchar. Si no cambian las cosas, me voy de esta iglesia. Las batallas por los estilos de adoración han hecho estragos en muchas de nuestras congregaciones. Las iglesias se han separado. Los miembros han dejado de asistir. Las reuniones administrativas en la iglesia se han transformado en altercados verbales. Los pastores y los líderes de alabanza han sido forzados a dejar sus trabajos. No estoy sugiriendo que está mal que tengamos preferencias de estilos de adoración y música. Sin duda, es bueno que haya libertad para expresar nuestra opinión, pero sé que no se le puede atribuir a la adoración la falta de educación, las palabras ásperas y las iglesias divididas. Estas son conductas pecaminosas y egoístas. 2. No me gusta cómo predica el pastor. Bueno, permítanme ser franco. Por supuesto, el pastor tiene que predicar la palabra, pero los miembros de la iglesia que se conducen según sus preferencias tienen sus propias ideas de cómo deben ser las cosas. Quieren que el sermón dure determinada cantidad de tiempo. Desean que su pastor imite al predicador más popular que está de moda. Es más, muchos miembros de la iglesia quisieran proponer sus propios textos y temas para que se prediquen cada semana. Su intención no es adorar a Dios cuando se predica su palabra. Al contrario, tienen motivaciones egoístas. Han dejado de mirar a Dios para mirarse a sí mismos. No están adorando con los demás creyentes. 3. No me siento cómodo en las reuniones de adoración. Alguien está sentado en mi lugar. Los almohadones de las sillas son incómodos. No me gustan los horarios de las reuniones. La música está demasiado fuerte. Las sillas están demasiado juntas. ¿Entiendes a qué me refiero? El tiempo de adoración colectiva gira alrededor de mí.
Se trata de mis necesidades, mis preferencias y mis deseos. Es difícil encontrar a Dios en esta situación. Lo más importante somos nosotros y Dios sale del centro. Es hora de abrazar la adoración colectiva. Una de las muchas posibles definiciones de la palabra, colectivo, es relativo a un grupo unido que se reúne para un bien superior. Cuando adoramos, concentramos nuestro corazón en Dios. Cuando adoramos con otros, tenemos que poner el corazón en Dios junto con los demás creyentes. Hay algo poderoso, incluso milagroso, cuando los creyentes se unen para adorar a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar un verdadero compromiso con la adoración colectiva? ¿Cómo podemos dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar a Dios? Considera los siguientes 4 pasos sencillos para la acción y la rendición de cuentas. 1. Asistiré a las reuniones de adoración. Es así de sencillo. Es increíble cómo hacemos algo cuando se transforma en nuestra prioridad. Algunas personas quizás hayan descuidado la prioridad de la adoración colectiva. Cualquier cosa se transforma en una excusa para no asistir. Fíjate en lo que sucede cuando los deportes, el entretenimiento y las vacaciones tienen una menor prioridad que la adoración colectiva. Observa qué sucede si tomas el firme compromiso con Dios de asistir todas las semanas a las reuniones de adoración. 2. Oraré antes de asistir a las reuniones de adoración. Algunas veces, quizás ore la noche anterior. En otras ocasiones, puedo orar la misma mañana de la reunión. Oraré por mi propia actitud de adoración. Le pediré a Dios que me hable en medio del servicio de adoración. Oraré por las demás personas que estén allí. Oraré por mi familia, para que no tengamos conflictos o problemas antes de asistir. 3. Oraré al entrar en el centro o santuario de adoración. Una vez más, oraré por mi propio corazón y actitud. Volveré a pedir por los demás creyentes que adoran a Dios conmigo. Oraré por los no creyentes, para que entiendan el Evangelio y para que el Espíritu de Dios los convenza de pecado y de su necesidad de un Salvador. Por último, oraré para que no haya distracciones y para que todos podamos concentrarnos en adorar a Dios en espíritu y en verdad. 4. Oraré para ser un adorador y no un juez. Demasiadas veces, nos vamos de una reunión de adoración como si acabáramos de juzgar un evento olímpico. Le damos un 7 al pastor por el sermón o un 6 al líder de la alabanza por la música. Y tal vez, le demos un 3 a otros adoradores porque no nos dejaron sentarnos más cómodamente. Si nos vamos de la iglesia con estas percepciones tan críticas, no hemos adorado a Dios. En cambio, hemos asistido a una reunión para entretenernos. Tenemos que orar para que podamos adorar a Dios en lugar de juzgar aspectos de las reuniones de adoración. Y debemos pedirle al Señor que podamos concentrarnos en Él en vez de enfocarnos en los demás. La revolución de la adoración colectiva es una realidad tan triste como sorprendente. Muchas de nuestras congregaciones consideran que sus miembros son activos si solo asisten 2 veces al mes, una vez al mes o casi nunca. En unas pocas décadas, los niveles de compromiso con la adoración colectiva han decaído precipitosamente. Es hora de una revolución de la adoración colectiva. Es momento de transformar ese tiempo de comunión con los creyentes en una prioridad. Es momento de dejar de pensar que ir a adorar con el pueblo de Dios es opcional. Es tiempo de pedirle a Dios que corrija nuestros corazones para que deseemos adorarlo con otros creyentes y no por una obligación legalista. Es momento de exhortar a otros en la congregación a priorizar la adoración colectiva. Verdaderamente, es hora de una revolución de la adoración colectiva. ¿Te unirás a mí y a millones de personas en esta revolución? ¿Estás dispuesto a hacer de esto una prioridad en tu vida? Es mi deseo que podamos anunciar a viva voz nuestro compromiso, con el celo y la sinceridad que Dios nos ha dado. Me comprometo a adorar con otros. Puntos para reflexionar. 1. Reflexiona sobre el compromiso cada vez más débil de asistir a reuniones de adoración en las últimas décadas. ¿Qué crees que es la razón? 2. ¿Qué pasos inmediatos pueden dar tú y los demás miembros de la iglesia para comprometerse más con la adoración colectiva? 3. Lee Hechos capítulo 2 versículos 41 al 47. ¿Por qué los creyentes de la iglesia primitiva estaban tan comprometidos? 4. Lee Juan capítulo 4 versículos 21 al 24. ¿Qué quiso decir Jesús al hablar de adorar a Dios, en espíritu y en verdad?